cuando son las 12 del mediodía. Nos encontramos en vivo desde la Conferencia Episcopal Venezolana. Esto a propósito de la Asamblea Ordinaria de la Conferencia. Acá a mi lado se encuentra el Monseñor de Cumaná, Arzobispo Jesús González de Zárate, quien está ofreciendo declaraciones. Vamos a escucharlo. Por el sufrimiento y el dolor de las mayorías. Reiteradamente hemos descrito la compleja y dramática situación política, económica y social que vive Venezuela y que tiende a agravarse cada día. Esta realidad queda reflejada en el reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí se concluye, entre otras cosas, que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud en Venezuela. Durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial. Todo ello ha permitido al gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han perdido la vida en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos. El Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. Todos esos son textos del informe del Alto Comisionado. Además, pone en evidencia que existen abundantes casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de organismos del Estado, y sobre el uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operativos de seguridad. Todo lo anterior ha sido denunciado desde hace bastante tiempo por diversas instancias nacionales e internacionales. Ejemplo de esas violaciones al Estado de Derecho son las recientes actuaciones de órganos del Estado que condujeron a la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y la pérdida de la visión del joven Rufo Chacón, hechos que ya fueron condenados enérgicamente por la Comisión de Justicia y Paz de esta conferencia. Otro rasgo muy significativo de la actual situación es el éxodo de más de un 12% de la población venezolana, impulsado por la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses. Si la situación económica y social continúa en franco deterioro, el país puede perder en los próximos meses parte importante de su población. En esta crisis van ganando terreno el deterioro moral de la sociedad con sus secuelas de violencia, mentira, corrupción e irresponsabilidad, y la desesperanza y el miedo de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los habitantes del país rechaza esta situación porque se encuentra en abierta contradicción con los tradicionales valores cívicos, culturales y religiosos que han caracterizado a nuestro pueblo. Los venezolanos seguimos apostando por una convivencia ciudadana plural, pacífica, en justicia, libertad y solidaridad, como lo establece la Constitución. La dignidad de la persona y el bien común, valores irrenunciables. Proclamamos como hombres de fe que Dios quiere lo mejor para Venezuela. Así lo afirma el profeta Jeremías. Sus designios son de prosperidad, no de desgracia. Él nos da un porvenir y una esperanza. Tal como lo afirmamos en el Concilio Plenario de Venezuela, una de las grandes tareas de la Iglesia en nuestro país consiste en la construcción de una sociedad más justa, más digna, más humana, más cristiana y solidaria. Esto postula un decidido compromiso de todos por la defensa de la dignidad de la persona humana y el bien común. Los regímenes políticos, ideologías, organizaciones o instituciones
deben estar al servicio de estos principios fundamentales. Esto exige una decidida promoción y defensa de los derechos humanos y una permanente denuncia de los abusos y violaciones de esos derechos, ya que todos los atropellos a esa dignidad son atropellos al mismo Dios. La renovación ética y espiritual del país es tarea de todos. Esto nos exige favorecer la educación en principios y valores, desterrar de la vida social la mentira como instrumento de manipulación, erradicar la corrupción administrativa y el aprovechamiento de los bienes públicos. De igual forma, construir adecuados mecanismos para superar la violencia familiar y social. Para ello se hace necesario la participación de todos los sectores e instituciones en el diseño y realización de un proyecto de reconstrucción democrática del país en la justicia, la libertad y la paz, guiado por metas claras y tareas concretas. También exige comprender que la política tiene como finalidad el bien común y no los intereses particulares. Es perentorio para la recuperación de nuestro país que quienes se dedican al ejercicio de la política o aspiren a hacerlo, lo hagan como una opción de servicio, como una alta forma de caridad, según la expresión del Magisterio Pontificio. Con políticos responsables, generosos, honestos, coherentes, capaces de movilizar la población a la consecución de grandes objetivos, se puede superar la crisis, ya que hay que enfrentar problemas y desafíos de gran magnitud. La tarea de reconstruir Venezuela, decisiones urgentes. Como afirmamos el pasado mes de enero ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables, tales como un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros. Igualmente, el cese de la Asamblea Nacional Constituyente. Ante la emergencia humanitaria en la que el sistema económico y político vigente ha sumido a toda la población, es urgente que se permita la entrada masiva y distribución de la ayuda de alimentos y medicinas, con participación y supervisión internacional y deslastrada de las diatribas partidistas y del flagelo de la corrupción. La Iglesia Católica, a través de sus instituciones y particularmente las cáritas parroquiales, diocesanas y nacional, renueva su compromiso de participar junto a otras organizaciones en la recepción y distribución de esta ayuda humanitaria. Los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos policiales y el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, deben obrar conforme a la justicia y la verdad, y no al servicio de una parcialidad política. Así erradicarán de su seno las prácticas de persecución y tortura, y resguardarán, defenderán y harán respetar los derechos de todos por encima de cualquier interés personal o partidista. Para contribuir a esa renovación nacional, reiteramos nuestro compromiso como Iglesia de seguir fortaleciendo la fe en Jesucristo que sana y libera, y llevando esperanza a nuestro pueblo a través del desarrollo de programas de formación y organización que permitan la defensa de los derechos humanos, la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica. Desde nuestras instituciones educativas seguiremos brindando una educación de calidad que eleve los valores espirituales y ciudadanos de nuestro pueblo. Nuestro agradecimiento y oración. Ante la próxima Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos sobre la región panamazónica,
que tiene como tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la ecología integral, y que se realizará en Roma en el mes de octubre, pedimos la oración de todos. Que esta asamblea sea una ocasión para impulsar la evangelización y atención pastoral, reflexionar y evaluar la protección y cuidado de los pueblos indígenas y del ambiente en una ecología integral, que garantice las fuentes de agua y de otras riquezas naturales que son necesarias para nuestro país y para el mundo. Agradecemos y felicitamos a los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos el esfuerzo que realizan cada día para mantener viva la esperanza y profundizar la evangelización del pueblo venezolano, y en particular por las iniciativas para la atención de las personas más vulnerables. Ratificamos de nuestra parte el gusto espiritual de ser pueblo, según la expresión del Papa Francisco, ya que pertenecemos a él y buscamos estar cerca de la vida de la gente sin excluir a nadie. Agradecemos también el apoyo que nos brindan el Papa Francisco, así como la Iglesia y los gobiernos de otros países, y especialmente de nuestros vecinos, para que podamos continuar llevando adelante esta obra evangelizadora y por la atención que brindan a los venezolanos que han emigrado. En nuestras visitas a las comunidades se nos pide que recemos por Venezuela. Tengan la seguridad que lo hacemos todos los días. Hemos apoyado y promovido también múltiples iniciativas de oración y ayuno para implorar a Dios por las necesidades de nuestro país y para que podamos resolver en paz los problemas que hoy nos aquejan. Queremos convocarlos una vez más a no ceder en el buen propósito de orar con humildad y trabajar con confianza por el bienestar de nuestro país. Dios es nuestro auxilio. Pedimos la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto por esta noble causa. Con nuestro saludo y bendición, los arzobispos y obispos de Venezuela. Varios de los puntos que contiene la exhortación coinciden, según ha trascendido, con los puntos que están estuvieron sobre la mesa en Barbados. ¿Está la Iglesia venezolana implicada de alguna manera en ese proceso, el Vaticano? ¿Cuál es el papel que tiene la Iglesia venezolana y la Iglesia mundial para que se logre esa salida electoral que ustedes están? No, el episcopado venezolano no está presente en este momento ni tiene información exacta sobre lo que allí se ha tratado, por eso no nos hemos pronunciado al respecto. Tengo que decir pues que siempre la Iglesia, tanto el Papa Francisco como nosotros los obispos, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para dar solución a los problemas de nuestro país. Si nuestra presencia, si nuestro concurso ayuda a encontrar los caminos para la solución de los problemas de nuestro país, estaremos presentes. Monseñor, buenas tardes. Luego de esta ronda de diálogo que culminó ayer en Barbados, ¿usted cree que pueda tener éxito, tomando en cuenta las palabras de uno de los hombres fuertes del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, que anoche ha dicho que justamente Nicolás Maduro tiene 5 años más en la presidencia? Lo digo esto por la exhortación donde ustedes incluso, de alguna manera exhortan a que venga un nuevo Consejo Nacional Electoral y de inmediato se cambie la figura presidencial. Creo que la mayoría de los venezolanos quiere una solución a las realidades venezolanas, que pasan por cambios en la vida política y en la vida económica de nuestro país. Hay algunos sectores que no quieren ese cambio y por eso se mantienen pues obstinados en sus posiciones. Pero creo que ya la mayoría, y reflejo este encuentro o los otros encuentros que se han dado, exigen a todos los sectores de la vida nacional, tanto al gobierno como a los que no están de acuerdo con el gobierno, a encontrar caminos de encuentro. Creo que es una solicitud, como lo dice la exhortación, es un clamor nacional, que encontremos la manera de superar esta crisis que no nos conduce sino al sufrimiento, al dolor y a la muerte. ¿Qué vamos a ver en la conferencia episcopal esas palabras de Diosdado Cabello? Como te decía antes, siempre hay sectores, y eso no hay que ocultarlo,
O sea, muchas veces hay quienes apuestan a que las iniciativas no se lleven adelante. No tengo ningún comentario particular sobre las palabras del diputado Cabello. Monseñor, la exhortación habla de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de actualización del registro electoral de las personas que están en el exterior y de supervisión extranjera. Pero, ¿qué opina la Conferencia Episcopal Venezolana sobre que Nicolás Maduro sea un nuevo candidato para este eventual proceso electoral, debido a que ya se ha hablado justamente de que pudiese ser otro candidato por parte del chavismo? Sí, bueno, en la exhortación está claro nuestra posición con respecto a la presidencia de quien en este momento ejerce el poder ejecutivo. Creemos que para que se den las condiciones debe de retirarse de esa posición, para que se dé realmente unas elecciones, como aquí lo dicen, que se den las condiciones para que sea libre y responda a la voluntad del pueblo soberano. En la exhortación también hablan a favor de la ayuda humanitaria, que se siga permitiendo la llegada de ayuda humanitaria. ¿Puede usted dar más información sobre si va a llegar más cargamento de insumos a través de la Cruz Roja? ¿Cómo se está gestionando eso a través de la Cruz Roja con Cáritas? ¿Cuándo pueden llegar más ayuda humanitaria a Venezuela? Sí, en la exhortación se dice algo más que lo que en este momento se está realizando. O sea, todos sabemos que por diversos medios, desde un paquete que llega a una casa de familia o lo que reciben algunas instituciones, en Venezuela está entrando ayuda humanitaria. Los venezolanos en el exterior y las instituciones internacionales preocupados por nuestra situación han enviado alimentos, medicinas y otros insumos a muchas instituciones. Lo que se pide aquí es más bien que se abra de forma masiva, porque simplemente estas pequeñas ayudas que van entrando no son suficientes para poder atender la gravedad de la situación que hoy viven los venezolanos. O sea, la vida de muchos venezolanos está en riesgo en hospitales, clínicas, ancianatos, casas de refugio de niños, porque no hay las condiciones necesarias. Entonces, más que simplemente abrir una pequeña puerta, lo que pedimos es que ante la emergencia, pues se abra canales más expeditos de entrada y de distribución de esas ayudas. Y la posición sobre el caso del capitán Rafael Arevalo, ayer se dio esa postura de una entrega del cadáver controlada después de 12 días de haber fallecido. Sí, bueno, realmente eso es un hecho lamentable porque le quitan a su familia la posibilidad más íntima que todos hemos experimentado cuando perdemos un ser querido, que es poder estar cerca de un ser querido, poder ver lo que queda pues de él cuando ya ha partido de este mundo, pero o sea, han privado incluso a su familia pues de estar cerca, de contemplar a aquella persona amada con la que compartieron la vida. Es un gesto realmente cruel, me parece, al menos. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de lo que fue el arzobispo de Cumaná, Jesús González de Zárate, quienes se pronunciaban, o mejor dicho, mostraban cuál era su posición ante la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, quienes condenaron además pues todos los hechos y las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país, como lo fue el asesinato del capitán de corbeta o de fragata, mejor dicho, Rafael Acosta Arevalo, también la pérdida de la visión de Rufo Chacón. Amigos de BPI, esta es parte de la información que se ha generado desde la Conferencia Episcopal Venezolana en Caracas. Les reportó Leonay Díaz y despedimos este contacto. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.